Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día, tarde, noche, madrugada. Dependerá de la hora en que ustedes estén viendo esta videoconferencia. En esta ocasión vamos a hablar de digestión y absorción de lípidos. Soy el licenciado Daniel Saldaña y estaré con ustedes a lo largo de esta videoconferencia. Acá se mencionan los objetivos de esta clase, si bien tendrán el contenido también en el aula virtual, pues no está de más que se les coloque también en la presentación. Es necesario que hablemos de los lípidos desde una perspectiva estructural y funcional antes de llegar a lo que es pues la digestión y absorción de lípidos. Mencionemos entonces que los lípidos biológicos son un grupo muy heterogéneo, o sea que no todos tienen las mismas estructuras, pero tienen una característica común que es su insolubilidad en agua o su baja solubilidad en agua podemos mencionar también. Pero existe otra característica, que es la solubilidad que pueden tener en compuestos o en solventes apolares. Estos solventes apolares pueden ser el éter, el cloroformo. Entonces, los lípidos están más vinculados entre sí a sus propiedades físicas que con sus propiedades químicas estructurales. ¿Y dónde podemos encontrar los lípidos en lo que es en el organismo? Pues asociados a membranas, cumpliendo una función estructural. Yo sé que ustedes ya vieron tema de membranas, así que no vamos a adentrarnos mucho en eso, pero solo vamos a hacer mención pues, de los fosfolípidos que pueden estar ahí presentes. También tenemos que recordar que tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo ahí en los adipocitos pues se almacenan grandes cantidades de triacilglicerol. Estamos hablando de los adipocitos blancos donde prácticamente que la mayoría de las células pues es triacilglicerol. También tenemos que hablar de los que están transportados pues en el plasma por lipoproteínas. Tenemos de baja densidad y de alta densidad. Acá pues solo tenemos que hacer mención por qué es que las de baja densidad se consideran como el colesterol malo. Eh, prácticamente o vulgarmente o coloquialmente así se llama. Y pues acá los voy a hacer que recuerden un poquito de química, donde recordaremos que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué sucede, por ejemplo, los que tienen alta densidad, que supuestamente se conoce como el HDL, acá, pero se conoce como el colesterol bueno? Pues las lipoproteínas de alta densidad, ellas pues tienen menor cantidad de ácidos grasos, o estamos hablando de triacilglicéridos, y tienen una mayor cantidad de proteína. No es lo mismo cuando tenemos pues una de baja densidad. Estamos hablando de lipoproteínas de baja densidad. Cuando hablamos de ellas, pues tienen mayor cantidad de lípidos. Tienen mayor cantidad de lípidos y recordemos que los lípidos generalmente tienen una menor densidad que el agua. Y el agua pues es el que se toma como referencia para poder hacer esa comparación si tienen alta o baja densidad. Hablemos entonces de los lípidos provenientes de la dieta, o sea, de una manera exógena. Estos pues en su mayoría son triacilglicéridos, pero pues en la ingesta es una ingesta variada, donde puede haber colesterol, pueden haber vitaminas liposolubles, pueden haber fosfolípidos y pues se considera, la bibliografía nos dice que hay un rango de entre 100, 150 gramos al día de grasa que se pueden consumir en una dieta de un adulto occidental. Pero no debería ser así, sino que mencionan que los valores óptimos deberían andar rondando ahí a los 70 gramos de grasa que debería consumirse. Y pues de esta, más del 90% son triacilglicéridos. Eh,
El triacilglicérido pues tiene una estructura característica, ya la vamos a ver más adelante, aunque yo sé que ustedes lo han de recordar muy bien de química orgánica. También se menciona que aproximadamente el 5% de los lípidos que se tienen en la dieta pues tienen un carácter estructural, o sea, provienen de una membrana y principalmente son fosfolípidos, y los fosfolípidos sabemos una clasificación que están ahí son los glicerofosfolípidos, que son de los más abundantes en las membranas. Tenemos por ejemplo la fosfatidilcolina. En este caso la fosfatidilcolina pues hay una base colina, que es esta de acá. Tenemos el grupo fosfato en esta posición y tenemos pues en posición 1 y 2 tenemos lo que es los ácidos grasos. Tenemos estos ácidos grasos por acá que están unidos. Pero necesitamos mencionar que también existe pues el consumo de ácidos grasos de manera libre. Estos ácidos grasos pueden encontrarse, sí, como triacilgliceroles, pero pueden estar libres también. Recordaremos cuáles eran los que son saturados y cuáles no son saturados. Yo sé que ustedes recuerdan que cuando tenemos ácidos grasos saturados, son saturados de hidrógenos, o sea, no tienen dobles enlaces. Pues esos dobles enlaces, ¿qué es lo que le permite? Pues una flexibilidad, por así decirlo, y que necesiten pues menores energías para mantenerse en estado líquido. ¿Y eso por qué? Pues ya que el ordenamiento que pueden tener los ácidos grasos con dobles enlaces va a ser pues menos efectivo al el ordenamiento que pueden tener los ácidos grasos que sean saturados de hidrógenos. Estos tendrán pues mayores interacciones, por ejemplo fuerzas de Van der Waals, que van a permitir que tengan un empaquetamiento casi que cristalino. Hablemos también que en la ingesta deben existir los ácidos grasos esenciales, por ejemplo, el alfa-linolénico. ¿Y por qué es esencial? Pues porque el organismo no tiene la maquinaria enzimática para poder producir este ácido. Y este pues es precursor de otros ácidos grasos, siempre con característica omega 3, por ejemplo el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexaenoico. Son de los importantes porque tienen una gran importancia en las funciones celulares. También necesitamos mencionar pues el ácido linoleico. El ácido linoleico este es precursor también de otros compuestos como son las prostaglandinas. Acá es donde podemos observar lo que le mencionaba anteriormente. Cuando tenemos ácidos grasos que tienen únicamente eh, enlaces sencillos que no tienen dobles enlaces, tienen que ser con características dobles enlaces cis. Por eso es que cuando tenemos ácidos grasos que tienen ese doble enlace trans, que eso puede suceder cuando se dan hidrogenaciones parciales, por ejemplo lo que era la margarina, que en algún momento se les explicó en química orgánica, que la margarina pues al ser hidrogenada parcialmente puede llegar a generar este tipo de enlaces, pues van a tener también esa capacidad de empaquetarse casi que cristalinamente por esas fuertes interacciones que se van a dar. Estamos hablando de las fuerzas de Van der Waals. ¿Y qué es lo que van a producir? Pues que a temperatura ambiente sean de una característica pues cerosa, o sea, sean sólidas prácticamente. Y estas que tienen estos enlaces de características cis, pues van a permitir que se necesiten pues una menor energía térmica para poder separarlas. Entonces a temperatura corporal prácticamente que estos van a ser líquidos, pero existe la posibilidad de que las grasas trans y los que son prácticamente que ácidos grasos saturados, pues ellos sí, ellos se empaqueten y por eso es que puedan en algún momento quedarse esos depósitos. ¿Por qué? Porque ellos sí logran formar esos aglomerados. Es necesario que hablemos de una clasificación eh,
prácticamente que estructural de los lípidos. ¿Por qué? Acá estamos hablando, por ejemplo, de lípidos simples, o sea, grasas y ceras. Pues grasas son prácticamente que ésteres de los ácidos grasos con glicerol. Los ácidos grasos, pues esterificados, ya los conocemos como triacilgliceroles. O pueden ser monoacilgliceroles, diacilgliceroles. Pero necesitamos partir desde los ácidos grasos. Tenemos pues los que pueden tener un doble enlace, por ejemplo el ácido oleico. Podemos tener que tengan más de un doble enlace, por ejemplo el alfa-linolénico, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con sus 3 dobles enlaces. Podemos también algunos que tengan más de 3 dobles enlaces, o sea, 4 dobles enlaces, como es el ácido araquidónico, que es uno de los ejemplos que podemos mencionar. Acá está en una manera lineal, pero cuando vemos esta estructura en la bibliografía, nos vamos a dar cuenta que estos están en forma de U. Esto es porque estos enlaces son cis y eso va a permitir que haya como un enrollamiento. Acá podemos observar los que le mencioné anteriormente, o sea, ácidos grasos unidos a glicerol, vamos a tener triacilglicéridos, vamos a tener diacilglicéridos o monoacilglicéridos. Estos son muy importantes posteriormente pues en el camino de lo que es la digestión y absorción de los lípidos. Ahora hablemos de lo que son las ceras, pues las ceras son ésteres de ácidos grasos, pero con alcoholes monoanhídricos de alto peso molecular. Entonces estamos hablando por así decirlo, es un ejemplo, el ácido palmítico. Tenemos que es un ácido graso, se va a esterificar con un alcohol. Miren, un alcohol de 30 átomos de carbono. Esta es la cera de abeja. La cera de abeja con la que se hace pues lo que son las colmenas y eso, pues prácticamente que es una cera con alto número de carbonos. Es necesario que hablemos pues de los lípidos complejos. Los lípidos complejos, pues la característica que estos tienen es que van a tener un grupo extra por ahí. Siempre van a tener los ácidos grasos, van a tener el alcohol, pero acá es necesario que consideremos eso, que hay un grupo extra. Por ejemplo, podemos tener fosfolípidos. Esos fosfolípidos pues, van a tener un residuo de ácido fosfórico. Ese residuo de ácido fosfórico pues va a ser definitorio de fosfolípidos. Pero también pueden tener pues por ahí una subbase que contenga nitrógeno. Tenemos en el caso de los fosfolípidos los glicerofosfolípidos, que su esqueleto principal es un glicerol. Pero puede darse el caso de los esfingofosfolípidos que van a tener una esfingosina en su esqueleto. Acá es pues un esqueleto parecido a serina. Esto es prácticamente cuando hablamos pues de la estructura de 3 átomos de carbono donde en la parte media podemos tener un nitrógeno. Eso porque es parecido a la serina. Podemos tener glucolípidos y entre estos también los glucoesfingolípidos porque tienen esfingosina y la característica principal es que estos tienen un carbohidrato por ahí que está unido a ellos. Tenemos otros lípidos complejos también, pues que estos van a tener sulfolípidos, que van a tener un sulfato en lugar de un fosfato, y podemos tener aminolípidos, que van a tener por ahí pues un grupo nitrógeno. Más que todo un grupo amino. También hablemos de los lípidos derivados. Acá es pues cuando tenemos los ácidos grasos, por así decirlo, libres. Tenemos el ácido graso por ahí, va a estar, pero de una manera libre. Él no va a estar unido a nadie más, no va a estar esterificado. También podemos tener el glicerol por ahí de manera libre, no va a estar unido a ácidos grasos. Podemos tener esteroides, por ejemplo, ahí el colesterol y otros ácidos grasos. Podemos tener también acá vitaminas liposolubles, por ejemplo, que es ADK, A, D, E y K. Esas son las vitaminas liposolubles. Y podemos ver acá un ejemplo, de ciertos compuestos ya hablando de lípidos complejos. Por ejemplo, tenemos acá unos fosfolípidos, tenemos fosfolípidos por acá y tenemos un lisofosfolípido por acá, porque ha perdido un ácido graso. Por ejemplo, acá tiene 2 ácidos grasos y pues en esta porción ya perdió uno. Eso es lo que podemos ver ahí. Tenemos colesterol,
normal sin estar esterificado y ya podemos ver un colesterol esterificado. Por acá tiene su ácido graso. Tenemos el ácido cólico. Esto es una sal biliar para que lo tengamos en cuenta más adelante. La clasificación que anteriormente pues estudiamos era más una clasificación estructural, pero ahora vamos a ver una clasificación más funcional donde vamos a chequear los lípidos con una función de almacenamiento, así como los lípidos con una función estructural, que son los lípidos de membrana. Cuando hablamos de lípidos de almacenamiento, estamos hablando de triacilglicerol, estamos hablando de los adipocitos. Cuando mencionamos que es una función de almacenamiento, podemos relacionarlo con la función energética. Acá tenemos que tener en cuenta el valor calórico que puede tener lo que es el triacilglicérido. Por ejemplo, si nosotros ponemos a oxidar 1 gramo de combustible y queremos oxidar, digamos, 1 gramo de lípidos, nos ha de dar un aproximado de 9 kilocalorías. Y pues esto es bastante elevado en comparación a las proteínas y carbohidratos. Proteínas podemos mencionar que nos dan 4 kilocalorías y los carbohidratos también nos dan 4 kilocalorías. Pero el oxidar 1 gramo de lípidos nos puede dar 9 kilocalorías. Tener en cuenta que dependerá también del triacilglicerol, si es pues de cadena corta, cadena media o cadena larga. Si tenemos de cadena corta, pues estamos hablando de por ahí un valor estimado de 5.5, 5.3 kilocalorías. Si tenemos de cadena larga, estamos hablando ya de 9 kilocalorías. Pero la cadena intermedia nos da un valor cercano ahí al 8.3. Por eso es que se consideran pues un combustible de alto poder energético. También es de mencionar que de esta manera se puede almacenar energía pues para periodos largos. Por ejemplo, estamos hablando de algunos animales que pueden utilizarlo hasta para procesos de hibernación. Por ejemplo, algunos osos en los que van a tener su depósito de grasita ahí para poder tener energía mientras están hibernando y al mismo tiempo ese reservorio de ácidos grasos pues les va a permitir tener un aislante térmico. Y entonces una persona con obesidad moderada, pues que tenga ahí su depósito de grasa, puede pasar hasta meses obteniendo energía de los ácidos grasos, de esos triacilglicéridos en realidad. Pero ¿qué sucede si quisiésemos guardar energía, digamos, en forma de glucógeno? Pues no se puede guardar en forma de glucógeno ni siquiera el requerimiento para un día. Y estoy hablando de requerimientos energéticos. Y es allí donde toma pues gran importancia lo que es el tejido adiposo, donde se da pues este almacenamiento de triacilgliceroles. Y ahora hablando de lípidos estructurales, pues estamos hablando de los que pueden estar presentes en membranas. Acá yo sé que ustedes ya vieron esto en tema de membranas, así que vamos a ser bastante breves. Acá pues fosfolípidos y glicerofosfolípidos nos interesan. Los glicerofosfolípidos recordaremos que van a tener acá pues el grupo fosfato y acá incluso pueden tener unas bases nitrogenadas. Por ejemplo, acá el caso de la colina, si se fijan, tiene sus nitrógenos por ahí. Lo específico de acá es que tengan el grupo fosfato, que va a ser característico. Luego, pues, esta porción puede ser sustituida y eso le va a dar diferentes características a los fosfolípidos, en este caso a los glicerofosfolípidos. Y si hablamos de los esfingolípidos, pues esa es la característica de esta porción de acá, la esfingosina. Pero como es un fosfolípido, tiene que tener ese ese grupo fosfato por ahí. Si no tuviese este grupo fosfato, pues no sería lo que es un esfingofosfolípido. Y lo consideraríamos más, pues, un glicolípido. Si lo consideramos un glicolípido,
es porque no ha de tener el fosfato. Siempre tiene la estructura de esfingosina, pero eh, estamos hablando de los glucoesfingolípidos. ¿Por qué? Porque puede tener acá un azúcar, puede ser un monosacárido o puede ser un oligosacárido, o sea, varios grupos de azúcares. Podemos tener estos galactolípidos que pueden tener acá prácticamente que un azúcar, la galactosa. Y también se encuentran estos que son sulfolípidos que van a tener pues ese grupo sulfato por ahí. Y esos tienen una gran importancia, los lípidos estructurales, incluso hasta para poder reconocer los diferentes tipos de sangre. Por ejemplo, hablamos del antígeno O, el A y el B. ¿Y a dónde está la diferencia de ellos? Pues se encuentra en las azúcares que ellos poseen. Recordemos que va a tener siempre el grupo ceramida, donde está la esfingosina y el ácido graso, ese es el grupo ceramida, y se va a estar sustituyendo únicamente donde estén los oligosacáridos, acá en esta porción. Entonces, la diferencia que tengan estos le va a conferir pues diferentes características a cada antígeno. Miremos pues son diferentes azúcares las que acá posee cada uno de los antígenos. Pues posteriormente a la clasificación y las funciones que tienen los lípidos, pues es necesario que hablemos ya de lleno en el tema de digestión y absorción de lípidos. Es necesario entonces que recordemos siempre las características que este grupo de lípidos posee, recordando que no están relacionados entre sí, digamos por la misma estructura, sino más bien por una característica físico-química como lo es su insolubilidad en agua y la solubilidad que pueden tener en disolventes de carácter apolar. Y cuando hablamos de digestión y absorción, pues son dos procesos diferentes, pero que se relacionan entre sí. Se dan a distintos niveles o en el mismo nivel. Pues vamos a mencionar lo que es el nivel de boca, donde se inician los procesos de digestión, pero llevan ahí un pequeñito pero. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Tenemos también que la digestión, pues la podemos tener a nivel de estómago y a nivel de intestino. Vamos a tener que estudiar también los procesos de absorción. Principalmente la absorción se da en intestino, pero también hay una absorción en lo que es estómago. Cuando hablamos de intestino, pues estamos hablando del intestino delgado. Empecemos entonces con lo que es la digestión a nivel de boca. Acá es necesario mencionar que únicamente se da la alteración mecánica de los lípidos presentes en dieta. Acá recordando que los lípidos presentes en dieta, pues en su gran mayoría, aproximándose pues casi al 90%, están en forma pues de triacilglicéridos. También podemos tener pues por ahí algunos éster de colesterol, podemos tener fosfolípidos y algunas vitaminas de carácter liposoluble. Pero ¿inicia aquí la digestión o no? Pues acá es la alteración mecánica. Hay secreción de enzimas. La secreción de enzimas, pues tenemos la lipasa lingual. Cuando hablamos de la lipasa lingual, esta enzima es secretada para poder hidrolizar triacilglicéridos. Tiene una especificidad allá en el carbono 3. Pero ¿por qué no se da una digestión a nivel de boca? Pues algunas bibliografías nos dicen que hay especies que pueden tener una digestión a nivel de boca, pero en humanos no es así. Acá lo que es importante es la secreción enzimática. Hay diferentes enzimas, pero en este caso la que nos interesa es la lipasa lingual. Esta pues va a tener ciertas características
las cuales pues nos van a dar su óptimo funcionamiento. Pero a nivel de boca no tiene pues esos requerimientos. Cuando hablamos entonces de esta enzima, podemos decir que es ácido resistente. ¿A qué se refiere? Pues va a lograr tolerar condiciones ácidas. ¿Por qué? Porque posteriormente la lipasa lingual junto con los alimentos que se ha generado ahí el bolo alimenticio, pues van a ser deglutidos y van a llegar al estómago, donde recordaremos que hay un pH ácido. Entonces allí pues va a tener acción lipasa lingual. Y pues esta enzima va a degradar los triacilgliceroles, como les mencioné, de cadena corta, pero en posición 3. Puede que se logren dar algunas hidrólisis también de ácidos grasos de cadena larga, pero específicamente de cadena corta y cadena media. Podemos mencionar también que es resistente a la pepsina. ¿Y qué es la pepsina? Pues tenemos que mencionar que es una enzima que pues se secreta también en estómago, pero esta se encarga pues de la degradación de péptidos. Pues más adelante ustedes se van a dar cuenta que la pepsina pues no se segrega tal cual como pepsina, sino como pepsinógeno, y posteriormente por el pH ácido del estómago es activada. Pero ¿por qué necesita ser resistente esta lipasa lingual? Pues porque son proteínas. Y la acción de esta enzima de la lipasa lingual pues va a ser inactivada por un pH neutro. Vamos a darnos cuenta más adelante a dónde es que se encuentra ya ese pH neutro para que sea inactivada esta lipasa lingual. Entonces nosotros podemos mencionar que a nivel de boca pues no hay ni absorción ni digestión. Solamente pues es una alteración mecánica de los lípidos, pero la acción enzimática pues no se da allí. ¿Por qué? Porque el pH de la saliva pues no es el óptimo. El pH de la saliva anda en un rango de 6 en adelante, estamos hablando de 6.5 en un estado de reposo, o sea, andan en rangos de, unos autores mencionan de 5.5 hasta 6.5, pero ya la saliva estimulada puede tener pues pHs cercanos al 8. Entonces, por eso no tiene pues las necesidades o condiciones específicas para que estas enzimas sean activas o puedan pues realizar su efecto hidrolizando triacilglicéridos. Ahora, en el nivel de estómago, pues es necesario que consideremos que ya tenemos pues eh, lípidos de la dieta alterados únicamente de manera mecánica. Esa alteración pues no provoca una emulsión como tal, sino que hace pues una lisis mecánica para reducir pues las partículas de alimentos a unas partículas más pequeñas. Acá pues vamos a tener tanto triacilgliceroles, vamos a tener éster de colesterol, vamos a tener también como son fosfolípidos. Estos pues van a llegar ahora a estómago. Estos necesitan llegar a estómago. Pero ¿quiénes van a ser las enzimas encargadas de poder empezar lo que es la digestión de estos lípidos? Específicamente vamos a hablar de triacilgliceroles. Acá pues necesitamos a las lipasas. Lipasa lingual, que era la lipasa que había sido deglutida junto a los alimentos, la que había sido secretada ya a nivel de boca por unas glándulas que están ubicadas en la parte posterior de la lengua. Y pues la lipasa gástrica que es secretada en este caso por la mucosa gástrica. Esta lipasa gástrica pues es una glucoproteína. Estamos hablando de una glucoproteína de un tamaño aproximado de 42 kilodalton.
y su secreción pues se ve favorecida por una hormona. ¿Y cuál es esta hormona? Pues es la hormona llamada gastrina. ¿Y a dónde es que se secreta esta gastrina? Pues se secreta en las células G del estómago, duodeno, y pues también puede ser secretada en páncreas. Esta gastrina pues se segrega cuando el estómago tiene alimento. La secreción de gastrina, ¿qué es lo que produce? Produce la liberación de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico a nivel de estómago, ¿qué es lo que va a producir? Pues un aumento de la acidez, o sea, una disminución del pH. Acá ahora recordemos la característica de la enzima que teníamos, la lipasa lingual. Ella tenía un pH óptimo, mencionábamos de 4. Y acá entonces la lipasa gástrica, ¿cuál es la característica de ella? Pues muy similar a la lipasa lingual. Son ácidos resistentes, estamos hablando de pHs cercanos a 4. Mencionan algunas bibliografías que puede ser un pH de 4 a 6, el pH óptimo, pero generalmente están en pHs más ácidos, rondando el 4. Estas, tanto la lipasa gástrica como la lipasa lingual, ambas pues van a tener acción sobre ácidos grasos de cadena corta y cadena media. Ambas son resistentes también a la pepsina. Ya les mencioné anteriormente cuál era la función pues, de la pepsina. Y también pues se ven inactivadas por el pH neutro. Aún no llegamos a ese punto donde conocemos por qué es que se neutraliza el pH ni la secreción de estas proteasas pancreáticas. La secreción de la gastrina es la que les mencioné, que estimula a la lipasa gástrica. Y entonces, ¿cuál es la acción de digestión que están generando lipasa gástrica y lingual? Pues será la hidrólisis de los triacilgliceroles o triacilglicéridos. Van a hacer hidrólisis en la posición 3 del carbono 3SN3. Como recordamos, cuando hablamos del glicerol, pues vamos a mencionar la posición 1, 2, 3 y estas son específicas en la posición 3, tanto lipasa gástrica como lipasa lingual. Ahora bien, que ya tenemos, pues claro, lo que es la acción de la lipasa lingual y la lipasa gástrica, que es la hidrólisis de triacilgliceroles, pues es necesario que miremos dónde es que actúa específicamente, porque estamos hablando de los triacilgliceroles. Tiene el núcleo de glicerol, pues, y los ácidos grasos esterificados. Acá necesitamos entonces que la lipasa gástrica y la lipasa lingual hagan su acción. ¿Cuál es la hidrólisis? Donde pues se va a perder un ácido graso. Se pierde el que es de la posición 3. Acá pues recordaremos esto, S1, S2, 3. Esas son las tres posiciones que pueden existir y específicamente estas enzimas pues se vienen a esta posición. Hacen acá pues, una hidrólisis liberando que ácidos grasos. Este ácido graso nosotros recordaremos lo que es la estructura de un ácido graso, pues donde teníamos pues una cadena pues de esa manera. Ahí va a depender de la longitud. Ojo, recordemos que la acción de la lipasa lingual y gástrica es cuando tenemos ácidos grasos de cadena corta. Y cuando tengamos ácidos grasos de cadena media o cadena intermedia podemos hablar. Si tenemos ácidos grasos de cadena larga, pues sí va a haber pues una hidrólisis, una pequeña hidrólisis, pero no en su gran mayoría. Es más específica para ácidos grasos de cadena corta. Entonces los productos que tenemos ya en esta posición, tenemos acá en esa posición serían quienes tendríamos ácidos grasos libres y tenemos también diacilglicerol. Tenemos este de acá, el diacilglicerol. También vamos a tener pues fosfolípidos inalterados todavía y vamos a tener colesterol, ésteres de colesterol que no han sido pues alterados.
Estas enzimas, las que son la lipasa gástrica y la lipasa lingual, pues pertenecen a una familia de enzimas llamadas serinas hidrolasas. Ahora teniendo ya estas enzimas actuando sobre los triacilglicéridos, formando estos diacilglicéridos y ácidos grasos libres, porque van a quedar ahí esos ácidos grasos libres, tanto de cadena corta como de cadena larga, pero en menor cantidad. ¿Qué sucede entonces ahora con esos productos? Pues necesitan ser emulsionados, necesita formarse una pequeña emulsión de gotas de aceite, se menciona en la bibliografía y dice unas gotitas de emulsión. Esa emulsión pues se da por el batido gástrico, donde se da pues el peristaltismo antral contra el píloro cerrado. Y es necesario que acá a este nivel pues hablemos de una particularidad que tienen las lipasas gástricas y la lipasa lingual. ¿Por qué? Porque ellas dos pues ya tienen su acción incluso en el periodo neonatal, lo que es una característica pues sumamente, pues por así decirlo, diferenciadora con respecto a lo que es una lipasa pancreática. La lipasa pancreática en neonatos no se secreta, esa no está produciéndose. Solamente tenemos lo que es en su mayoría lipasa gástrica. Tenemos pues cierta cantidad de lipasa lingual, pero en su mayoría lipasa gástrica. ¿Y por qué es importante entonces esta lipasa gástrica en ese periodo neonatal? Pues porque va a ser la encargada de la digestión de la mayoría de los compuestos lipídicos. Si no es que en realidad todos los compuestos lipídicos, justo en ese periodo, pues la lipasa gástrica tiene su mayor función. Y acá también tenemos que mencionar pues que la leche materna, pues la grasa que contiene, pues es alta. Pero esta grasa ya viene emulsionada, está emulsionada por proteínas, tenemos también fosfolípidos que pueden estar incorporados y al mismo tiempo existe una enzima que está ahí en conjunto con la leche, la cual es denominada lipasa láctea. Esa lipasa láctea, ¿cuál es la función entonces de esa lipasa láctea que va a llegar siempre al estómago? Ella va a ser ácido resistente, pero ella no tiene su acción directamente acá, sino que es ácido resistente, pero ella va a llegar a hacer su acción a nivel de duodeno, cuando hablemos de la lipasa láctea. ¿Y por qué es que hace su acción ya a nivel de duodeno? Podemos hablar de yeyuno también, porque el pH alcalino es el que le va a favorecer para que ejerza su acción, o sea que sería la hidrólisis siempre de diacilgliceroles, incluso monoacilgliceroles, ésteres de colesterol, algunos ésteres de vitamina y pues también fosfolípidos podemos mencionar, pero en menor cantidad. Acá los que tenemos que tener como en mayor consideración serían los triacilgliceroles, monoacilgliceroles, diacilgliceroles y también los que son los ésteres de colesterol. ¿Y qué sucede con esa lipasa láctea? Pues no tiene un sustrato específico. Entonces por eso es de que ella ataca los enlaces éster. Y esta lipasa láctea pues se ve estimulada por la secreción de bilis, lo que tiene pues sales biliares. Por acá vemos la vesícula, ella va a secretar bilis. Entonces eso más adelante vamos a chequear cómo es que se da el proceso ya de digestión a nivel de intestino. Pero les menciono desde ya esta lipasa láctea porque es muy importante, porque en el periodo neonatal, haciéndoles mención de nuevo, ella va a ser la encargada de pues la digestión de los ácidos grasos, en este caso triacilgliceroles,
prácticamente vamos a hablar de la digestión en realidad de lípidos, no ácidos grasos. Ácidos grasos es el producto pues de la digestión de los lípidos, en este caso triacilgliceroles. Ahora bien, ya que sabemos los productos que se han generado y está en el estómago, mencionando pues luego de la lipólisis que habían realizado las lipasas, pues tenemos eh, que hay sin alterar, pues tenemos ciertos triacilglicéridos, porque recordemos que no se van a hidrolizar todos, solo van a ser unas ciertas porciones de ácidos grasos los que se van a liberar, más que todos los que sean de cadena corta y cadena intermedia. Pero ¿qué sucede entonces con esos que se liberan, los que estaban en esta posición? Tenemos, digamos, ácidos grasos de cadena corta, vamos a mencionar uno de cadena corta, podemos decir de cadena intermedia y podemos decir unos de cadena larga. ¿Qué sucede con estos entonces? ¿Qué pasa? Pues los que son de cadena larga, pues ellos van a continuar el proceso de digestión posteriormente en duodeno, a este nivel. Entonces ellos van a estar emulsionados, ellos se van a emulsionar, pues, ¿cómo? ¿Cómo se va a generar esa emulsión? Ya, pues, lo mencioné anteriormente por ese batido gástrico. Pero, ¿qué sucede con los ácidos grasos de cadena corta y cadena intermedia? Recordaremos entonces que puede existir un equilibrio. Recordamos cuando hablamos de pKa, hablábamos de un equilibrio ácido-base. El equilibrio era como de esta manera. Le voy a dibujar acá. Así, donde tenemos pues el ácido que está protonado y tenemos también pues el ácido en su manera ionizada. ¿Cómo es eso? Pues recordemos que tenemos estos ácidos grasos que son de esta manera y tienen pues su cadena acá. Este hidrógeno de aquí es el que se pierde pues y es lo que genera pues este ácido ionizado. Ahora bien, ¿cuál era la característica que tenía el estómago? Pues es un carácter ácido. ¿Qué sucede? Ahí hay ácido clorhídrico. Estamos hablando de ácido clorhídrico, es un ácido fuerte. Entonces, este hidrógeno de acá va a ayudar a que estos pues ácidos grasos libres que han quedado de una manera aniónica sean protonados. Entonces, estos que son protonados van a ser tanto los de cadena corta, cadena larga y cadena intermedia o cadena media. Pero, ¿qué sucede con los de cadena larga? Ellos no son absorbidos ahí. Ellos continúan su proceso, como les mencioné, hacia duodeno, donde van a terminar pues su proceso de digestión. Pero los que son de cadena corta y de cadena media, ellos van a poder ser transportados pasivamente a través de la mucosa gástrica hasta llegar al torrente sanguíneo. ¿Y cómo es que se da eso? Pues se da por una difusión no iónica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una difusión no iónica? Pues miremoslo acá. La difusión no iónica es pues esta migración del ácido protonado. Déjenme le borro acá. Este ácido protonado va a ser un ácido débil, el cual va a poder entrar pasivamente a través de la membrana acá de la mucosa gástrica. Entonces, va a llegar hasta ahí, podemos decir, hasta circulación. Estamos hablando del capilar hasta acá. Llega hasta circulación. Esto sucede únicamente con los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos pues de cadena media. Estamos hablando, ¿y cuándo es uno de cadena corta y cuándo es uno de cadena media? Pues vamos a tomar de referencia la bibliografía que nos dice cuando tenemos ácidos grasos con una cantidad menor a 12 átomos
de carbono se consideran de cadena corta. Tienen que ser menor a 12 átomos de carbono. Si tenemos más allá de 12 átomos de carbono, podemos hablar de cadenas intermedias hasta llegar hasta ahí por los 16 átomos de carbono. Ya si tenemos pues más allá, pues estamos hablando pues de ácidos grasos de cadena larga, los cuales no van a ser absorbidos mediante pues una difusión no iónica, lo que es un mecanismo de absorción pasiva, una difusión pasiva. ¿Y por qué es que los ácidos grasos de cadena larga pues no pueden ser prácticamente transportados? En realidad la palabra sería absorbidos. ¿Por qué no pueden ser absorbidos por esta difusión no iónica? Pues acá la importancia está en la longitud de la cadena. Cuando tenemos ácidos grasos de cadena larga, protonados son insolubles, son más de carácter pues lipofílico, y los de cadena corta y cadena pues intermedia o media, ellos tienen la característica de ser pues más hidrosolubles. ¿Y por qué es que se da esto? Pues vamos a recordar que cuando hablamos de un ácido graso, miremos la estructura de nuevo. La estructura que nos dice que tenemos una porción polar y una porción apolar. ¿Cuál es la porción polar? Esta de acá. Y la porción apolar, esta de acá. Como recordarán ustedes cuando vieron allá en orgánica, pues esta porción apolar depende de la longitud, o sea, de la cantidad de átomos de carbono. Mientras más átomos de carbono tiene, pues es más apolar. Estamos hablando que pues es de una característica más oleosa, o sea, hidrofóbico. Pero si tenemos una menor cadena, tenemos una cadena corta, quien nos da el carácter de la hidrosolubilidad, pues es esto de acá, esta porción polar de la molécula. Y por eso es que estos sí pueden hacer la difusión pasiva a través pues de la membrana. No me había percatado que ya se había activado este chequecito. Fue un spoiler que se me escapó por ahí. Pero vemos que a nivel de estómago entonces hay digestión y hay absorción. Pero este 15%, ¿qué nos dice? Pues este 15%, la bibliografía nos dice que en adultos sanos se da el 15% de la digestión de las grasas a este nivel, en estómago. Ojo, adultos sanos. ¿Qué sucede si alguien pues tuviese una insuficiencia pancreática? Pues ahí se va a dar la ausencia de proteasas pancreáticas que van a ser secretadas acá en el duodeno, pero si ellas no se secretan, recordemos, esas proteasas eran las que nos iban a inhibir la acción de estas lipasas, así como también el pH neutro, recordamos el pH neutro, pH alcalino que se podía dar acá. ¿Y quién era el encargado también de eso? Pues el páncreas. Así que con una insuficiencia pancreática no se va a dar la inhibición de estas enzimas. ¿Por qué? Porque siempre se va a mantener un ambiente ácido y pues no se van a encontrar esas proteasas que pueden llegar a inhibir estas enzimas. Así que pues se va a dar un pequeño alivio de lo que es la malabsorción de lípidos, pero pues los problemas siempre van a continuar. Y la digestión, pues, no va a ser solo del 15%, se va a ver aumentada. Se va a ver aumentada a niveles ya de intestino, pero siempre por la acción de estas enzimas, no por enzimas de carácter pancreático. Posteriormente a la digestión a nivel de estómago, necesitamos entonces ahora hablar de la digestión a nivel de intestino. La digestión está a nivel de intestino pues es súper importante. ¿Por qué? Porque la emulsión de lípidos, el proceso crucial de la emulsión de los lípidos se da a nivel de intestino, específicamente en el duodeno.
acá en el duodeno pues se van a secretar ciertas sustancias que van a favorecer la emulsión, van a favorecer que se dé el proceso de digestión de los lípidos. ¿Y quiénes van a ser las encargadas? Pues lipasas pancreáticas, colipasas, lipasas lácteas. Recordemos que la lipasa láctea, pues ella atravesaba el carácter ácido del estómago hasta llegar al duodeno, donde ella va a ejercer pues su acción enzimática. Y pues, ¿cuál es la acción de estas enzimas? Pues realizar una hidrólisis. ¿De quién? Pues tenemos triacilglicéridos. Pero también recordemos que teníamos ésteres de colesterol y fosfolípidos que estaban intactos y llegaban hasta acá. Acá también esta lipasa láctea ejerce su acción. Recordemos que esta no tenía como un sustrato específico. Pero también se da la degradación de esos ésteres de colesterol y fosfolípidos mediante enzimas específicas. Posterior a esa pequeña introducción donde mirábamos pues a grandes rasgos lo que es la digestión a nivel de intestino, pues es necesario que recordemos quiénes eran los productos obtenidos de esa digestión a nivel gástrica, o sea, a nivel de estómago. ¿Cuáles eran los subproductos? Recordemos que teníamos triacilgliceroles que por acción de unas enzimas, ustedes ya saben cuáles son, se formaban diacilgliceroles y ácidos grasos libres. Pueden ser ácidos grasos de cadena corta, pero ¿qué sucedía con esto? Los de cadena corta eran absorbidos, entonces ellos no van a estar presentes ya pues como remanentes de lo que es la lipólisis, sino que ellos van a ser absorbidos. Van a estar entonces los ácidos grasos libres, pero los que sean de cadena larga, pero estos en menor cantidad. Recordemos que también pueden ser hidrolizados triacilglicéridos en la posición 3, teniendo ácidos grasos de cadena larga. Acá le puse cadena corta, no es cadena larga. Pero estos ácidos grasos no van a ser absorbidos. También vamos a tener ésteres de colesterol que no van a ser todavía hidrolizados y fosfolípidos. ¿Qué sucede con todos ellos? Pues van a generar unas pequeñas gotículas o unas gotitas de emulsión de aceite en agua. Entonces, esas llegan hacia acá. Entonces, ya cuando está en esa porción del intestino, que ustedes sabrán ya el nombre, el duodeno. Acá el duodeno necesita ahora liberar una maquinaria enzimática para que puedan ser degradados, empiecen a ser digeridos. Pero, ¿cómo activamos esa maquinaria enzimática? Pues la simple llegada de los restos de la digestión gástrica lo van a provocar. ¿Y cuáles son pues esas señales que van a provocar la liberación de ciertas hormonas? Una de esas señales pues es la llegada de compuestos lipídicos. Entonces hablemos, la primera es los lípidos que llegan, es la primera señal. ¿Cuál es la segunda señal? El pH bajo. Entonces estamos hablando la acidez. Recordemos que el ambiente que se genera acá en el estómago por el ácido clorhídrico es ácido. Entonces cuando llega ese clima ácido hacia acá, pues va a producir también la liberación de unas hormonas. En realidad de una hormona. Ya la vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces, la secreción hormonal se ve favorecida por esos factores que era pH bajo, o sea, pH ácido, y las gotículas o las gotitas de lípido que llegan a donde llegan al duodeno. Entonces, las hormonas ahí liberadas son la colecistocinina y la secretina. La colecistocinina es la que se ve favorecida su liberación por la llegada de los restos lipídicos, o sea, esas gotitas emulsionadas de los lípidos, y la secretina, ella se ve favorecida por quién, por el pH bajo. Recordemos que el pH bajo es debido al ácido clorhídrico que aquí hay presente. Entonces, los restos de estos lípidos pues van a llevar consigo también ácido. Entonces, esa señal, el ácido
Y los lípidos van a decirle ahí a las células del intestino que produzcan hormonas. Entonces empieza a producirse colecistocinina y secretina. ¿Cuál es la función de la colecistocinina? Pues esta va a favorecer que la producción y la secreción de bilis. La producción se da en lo que es el hígado y la secreción de bilis. La vesícula biliar tiene unas contracciones por acción de lo que es de la colecistocinina y también se disminuye lo que es la motilidad gástrica por acción de la colecistocinina, pero esa es una acción que más adelante pues podemos mencionar. Pero de momento nos vamos a quedar con secreción de bilis, producción y secreción de bilis. La bilis, nosotros pues, como ya sabemos, tiene pues diversos compuestos, diversos componentes. Ahí podemos hablar de sales biliares y de ácidos biliares. Podemos hablar como el ácido cólico, que es un ácido biliar, y podemos hablar también de lo que es el ácido glicocólico, que ya es una sal biliar. También está el caso que se secretan pues fosfolípidos. Hay fosfolípidos ahí secretados. También puede secretarse colesterol por ahí. Algunos ésteres de colesterol también pueden ser secretados ahí. Entonces, la bilis pues es una mezcla heterogénea de varios compuestos. Y ellos tienen pues su acción. Acá a nivel de duodeno. Más adelante vamos a ver cuál es la función principal entonces de lo que es la bilis, cómo es que actúa con estos restos lipídicos que están aquí presentes. Necesitamos mencionar también que acá en la bilis pues se libera fosfatidilcolina, también conocida como lecitina, pues anteriormente la mencionamos, que este era un fosfolípido que también se encuentra en membranas. Y todos estos eh, ácidos biliares, sales biliares, los componentes secretados en la bilis, pues van a favorecer a la formación de micelas. Como les dije más adelante, chequearemos eso. Pero la colecistocinina también tiene otras funciones. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es una estimulación al páncreas. Esa estimulación al páncreas para que produzca enzimas, enzimas de carácter lipolítico. O sea, estas van a producir hidrólisis en los lípidos que están acá, los que ya llegaron a nivel de duodeno. Ellas van a ser las encargadas de lo que es la digestión de los lípidos remanentes que llegaron. ¿Y cuáles son esas enzimas secretadas? Pues estamos hablando de la lipasa pancreática, que esa va a tener pues la mayor acción a este nivel. Estamos hablando de intestino. La lipasa pancreática, pues ella se secreta en adultos a una concentración de 1000 veces más a la necesaria para poder lo que es degradar a los lípidos provenientes de la dieta. Pero no sucede lo mismo en los lactantes. Recordemos que no existía esa secreción pancreática. ¿Y quién era entonces la que se encargaba de realizar lo que era esa acción degradativa acá, la lipólisis de estos triacilgliceroles, ésteres de colesterol y fosfolípidos? Pues recordemos aquí a la lipasa láctea, la que mencionamos anteriormente, porque ella no era específica en sustrato, entonces ella podía empezar a degradar y a este nivel, a nivel de intestino. Eso es para los lactantes. Ya cuando hablamos de adultos, pues podemos mencionar que ya hay una segregación de estas lipasas pancreáticas. Esta lipasa pancreática debe ser liberada junto a una colipasa. ¿Por qué a la par de una colipasa? Puesto que necesita esta colipasa como cofactor. ¿Por qué? Pues para poder tener una mejor acción, para unirse de mejor manera a lo que es pues los triacilglicéridos. Ya vamos a chequear de mejor manera cómo es que se da esa acción de la lipasa pancreática ayudada por la colipasa. La colipasa, ella no es secretada así como colipasa, ella necesita ser secretada como procolipasa y por acción de la tripsina
es convertida a colipasa y ya en su forma activa de colipasa sí va a ayudar a lo que es a la lipasa pancreática para que pueda realizar su acción enzimática, que es la hidrólisis de triacilgliceroles. También otras enzimas que son liberadas, pues estamos hablando de las fosfolipasas para que terminen de degradarse fosfolípidos, la colesterol esterasa también. Y la bibliografía nos menciona que existe una carboxil éster hidrolasa, que esta prácticamente que es la misma de colesterol esterasa, que no es específica de sustrato. Esta puede pues empezar a degradar lo que son incluso triacilglicéridos ahí en las posiciones éster, puede degradar lo que es el colesterol, incluso pudiese degradar lo que son vitaminas esterificadas o fosfolípidos. Si bien estas enzimas son las que nosotros necesitamos para la digestión pues, de lípidos, recordemos que acá se necesitan pues como desactivar la acción de la lipasa lingual, la que teníamos, y la gástrica. Y por eso es que también se secretan al mismo tiempo pues unas enzimas de carácter proteolítico, que son unas proteasas. Y la función de lo que es la secretina, ¿cuál es? Pues la secretina, pues también estimula lo que es el páncreas. ¿Para qué? Para que libere, pues, carbonato, bicarbonato. Estamos hablando de este bicarbonato. ¿A dónde lo libera? Pues aquí también, a nivel de duodeno. ¿Y qué es lo que realiza el bicarbonato a ese nivel? Pues va a ser la neutralización del pH ácido que teníamos ahí. Ese pH ácido es lo que les mencioné hace un rato, que no iba a durar para siempre. Ese es neutralizado ya, dejando un pH cercano al 6, 6.5 en realidad, mencionan algunas bibliografías, y a ese pH pues ya son eh, desactivadas quienes lipasa lingual y lipasa pancreática, lipasa lingual, lipasa gástrica. ¿Y quién se ve favorecida acá con ese pH? Pues la lipasa gástrica, pancreática, perdón, lipasa pancreática. Esa es la que se ve favorecida con el pH alcalino. Pues estamos hablando de un pH de 6.5, pues no es del todo alcalino, pero al menos ya no es un pH de 4 como lo era anteriormente en estómago. Entonces, la lipasa pancreática, ella su acción la va a realizar ya pues a pHs neutros a alcalinos. Y prácticamente que este es el proceso de digestión de los ácidos grasos. Estamos hablando acá en realidad de lípidos para que se liberen ácidos grasos, pero necesitamos también pues ver cómo es que tienen las acciones estas enzimas. Entonces lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos entonces de los distintos sustratos que tenemos acá a nivel de duodeno, pues necesitamos conocer cuál es la acción enzimática que ahí se ha realizado. Y miremos primeramente con el triacilglicerol. Triacilglicerol, pues ahí actúa lo que es la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática, ¿cuál es la acción de ella? Pues ella va a realizar una hidrólisis. ¿A qué nivel? Vamos a realizarlo acá en posición 3 y en posición 1, dando como resultado 2 monoacilglicerol y también ácidos grasos. Estos ácidos grasos, pues posteriormente van a ser incorporados en micelas, así como también estos monoacilgliceroles. Más adelante vamos a ver cómo es que se forman esas micelas para poder ser absorbidos posteriormente. Pero la lipasa pancreática necesita cofactores. Ella necesita pues poder actuar de una buena manera para hacer esta degradación o hacer esta conversión de triacilglicérido en monoacilglicerol. ¿Pero por qué? Se da el caso, vamos a mencionar por acá, si tenemos una gota de grasa muy grande y la enzima es muy pequeña, digamos que vamos a hacer una enzima por acá, ella no va a lograr tener
la acción que ella quisiese. Entonces, por eso es que se necesitan ciertos cofactores y los cofactores estos que le van a permitir, pues, que hayan unas porciones más pequeñas, siempre con triacilgliceroles, pero de de un diámetro menor, o sea, tenemos un tamaño menor. Y aquí sí, aquí las enzimas ahora sí van a poder actuar. Acá van a poder, pues, realizar su acción enzimática. Pero para eso necesita esos cofactores que les mencioné. ¿Y cuáles son? Pues entre ellos tenemos la colipasa. Pues la colipasa no es más que una proteína, pues es una proteína muy pequeña, eh, como de 10 kilodalton menciona la bibliografía, pero también necesitamos, aparte de eso, un pH alcalino, necesitamos calcio y necesitamos sales biliares, así como también ácidos grasos. Acá se los coloco para que ustedes pues puedan tenerlo ahí a la mano. Son los cofactores que necesita la lipasa pancreática. Recordemos que la colipasa no se secreta como colipasa, ella es secretada como procolipasa. La procolipasa, por acción de la tripsina que va a hidrolizar a la procolipasa, pues se convierte en colipasa. Y esta colipasa lo que le ayuda es a anclarse. Esta colipasa ayuda a que se pueda anclar de mejor manera pues, a donde están esos depósitos de triacilglicerol. Y ya que obtenemos pues 2-monoacilglicerol a partir de esa reacción, pues nosotros podemos seguir degradando a llegar a un punto que obtengamos, digamos, glicerol y tengamos acá y eliminemos otro ácido graso. Pero ¿cómo se realiza eso? Pues ahí hay una enzima llamada carboxil éster hidrolasa, pues esta es la que le mencioné que atacaba todos los enlaces éster que encontraba sin tener un sustrato específico. Se ve favorecida también por las sales biliares. Ella es la que va a seguir con lo que es la degradación hasta llegar pues a obtener algunas moléculas ahí de glicerol. Pero hablemos ahora de los ésteres de colesterol. Esos ésteres pues van a ser convertidos a colesterol porque ellos tienen acá un ácido graso. Necesita ser pues liberado. Lo hace ¿quién? La colesterol esterasa. Esta colesterol esterasa pues también necesita un cofactor o se ve pues favorecida por ¿quién? Pues se ve favorecida por sales biliares. Acá se lo mencionó. Acá tenía el espacio, por acá se los anoté. Las sales biliares favorecen la acción de la colesterol esterasa. También tenemos el caso de tener fosfolípidos, pero los fosfolípidos, ¿cómo ellos se ven degradados? Acá la acción se ve pues realizada por una fosfolipasa. La fosfolipasa que nosotros hemos estudiado acá es la A2. La fosfolipasa A2, ella no se ve secretada como fosfolipasa, sino que ella pues es convertida a fosfolipasa. ¿Por qué? Ella por parte del páncreas es secretada como profosfolipasa. Entonces, esta profosfolipasa, pues es una proenzima, entonces es activada también por la tripsina y necesita pues unos cofactores. Así como mencionamos anteriormente, para triacilglicerol se repiten algunos cofactores, por ejemplo el pH alcalino, el ion calcio y necesitamos sales biliares para que pueda actuar. La fosfolipasa A2, ojo, la fosfolipasa A2, ella únicamente logra hacer una hidrólisis en el carbono 2 en la posición 2. Al igual, la fosfolipasa A2, ella es activa frente a los glicerofosfolípidos, no con esfingolípidos. Recordemos que cuando tenemos esfingolípidos, pues ya tenemos una estructura de esfingosina. Entonces, los glicerofosfolípidos, ellos sí van a poder ser degradados por la fosfolipasa A2. Pero si acá la fosfolipasa A2 solo nos elimina uno, ¿por qué tenemos acá la pérdida de dos? Pues acá entra en juego lo que es
una lisofosfolipasa. Entonces, cuando eliminamos solamente un ácido graso de un fosfolípido, obtenemos un lisofosfolípido. Y cuando el lisofosfolípido, pues él reacciona con una lisofosfolipasa, ahí sí, ya obtenemos nosotros pues una base glicerofosforilada, que sería esta. Y pues como ejemplo tenemos, claro, esto acá, la fosfatidilcolina. Luego obtendríamos la lisofosfatidilcolina por acción de la fosfolipasa A2 y posteriormente la lisofosfatidilcolina con acción de ¿quién? De la lisofosfolipasa nos va a dar como resultado esta de acá, que sería la gliceril fosforilcolina, la cual pues ya ha perdido sus dos ácidos grasos. Y este compuesto pues ya incluso puede ser reabsorbido e incluso puede ser liberado en heces posteriormente. Lo que nos interesan acá son los ácidos grasos que fueron liberados en el proceso. Acá es de mencionar también que pues en intestino humano pues se da luego en colon por acción de las bacterias una hidrólisis completa de los triacilgliceroles. Por si quedó ahí algunos sin hidrolizar, pues se terminan de hidrolizar también los fosfolípidos. Y por eso es que en heces generalmente no se encuentran pues triacilglicéridos o fosfolípidos intactos, sino que se encuentran ya como jabones de ácido graso. O sea, las bacterias ahí tienen su acción también. Necesitamos ahora mencionar pues las acciones que tenían lo que era las sales biliares, así como también pues los distintos compuestos que son secretados en bilis. Cuando teníamos las gotitas de emulsión, las que venían allá pues del estómago, tenían en su núcleo generalmente, o bueno, en su mayoría en realidad triacilgliceroles, pero también diacilgliceroles y ésteres de colesterol, que son los que vemos por acá. Y necesitan ahora, pues como les mencioné anteriormente, era demasiada la cantidad que tenía que cubrir y las enzimas pues eran muy pequeñas, por así decirlo. Entonces, si eran muy pequeñas no lograban tener una gran acción hidrolítica. Entonces, por eso necesitamos reducir el tamaño de estas porciones de triacilglicéridos, hacerlas más pequeñitas para que las enzimas pues, puedan actuar de una mejor manera y se dé pues una mayor hidrólisis. La superficie de esta gotita de emulsión pues va a contener ácidos grasos, monoacilgliceroles, lisolectina, va a tener colesterol también y también en esta se encuentran absorbidas lipasas pancreáticas que son las que van a empezar eh, a hacer la hidrólisis de los triacilgliceroles que se encuentren por acá, porque por ahí también vamos a poder tener los triacilgliceroles. Y mientras esas lipasas pues van degradando lo que es estos triacilgliceroles que están ahí en la superficie, los triacilgliceroles que están aquí en el núcleo van a empezar a reemplazar los triacilgliceroles que estén en la superficie y haciendo pues ese recambio se va a dar una contracción pues de esta gotita, esta contracción que podemos ver acá, lo que va a generar que se dé una gemación. Y ya con esa gemación pues se forma lo que es esta vesícula. Esta vesícula que tiene pues diferentes compuestos en su superficie, pues ahí podemos hablar entre ellos que tiene monoacilglicerol, tiene ácidos grasos, tiene lisolectinas también, lisolecitinas, perdón, tiene colesterol y las sales biliares. Pero la adición de más sales biliares, estamos en este punto acá, y agregamos más sales biliares, lo que va a hacer es que ya no vamos a tener una capa, una vesícula multilamelar, sino que vamos a tener una que sea unilamelar. Entonces solo va a tener esta porción de acá, la cual pues va a disminuir lo que es el recubrimiento lipídico
Y esta vesícula ahora pues va a tener mayor acción por parte de quién, de las enzimas. Entonces las enzimas, estas van a empezar a hacer una mayor hidrólisis de los que, de los triacilgliceroles que tenemos por acá. Y por la acción entonces pues de las lipasas, vamos a tener ahora acá, pues si se le siguen agregando sales biliares, vamos a tener pues una micela mixta. Recordemos que entre las sales biliares, pues también ahí teníamos el colesterol que puede servir como estabilizante pues de esa porción superficial, y acá tenemos de esta porción de acá de la micela mixta. Recordaremos entonces acá que en el interior, en el núcleo, pues vamos a tener productos ya pues de un carácter lipofílico. Y acá, pues en esta porción de acá vamos a tener unas que tengan prácticamente un carácter hidrofílico. Ahí pues la cabeza polar y la porción apolar. Entonces por eso es que las colas se sitúan hacia acá, que son las cadenas carbonadas. Y acá pues es donde se encuentran los ácidos grasos, eh, que se mencionan como jabones de ácidos grasos. Son los ácidos grasos, pues, que teníamos. Recordaremos quiénes eran los principales compuestos que se habían producido luego de la acción enzimática, que teníamos el 2, el 2-diacilglicerol, perdón. No, este era el monoacilglicerol. Ese, el 2-monoacilglicerol. Teníamos también, podemos tener glicerol y podemos tener los ácidos grasos libres, que ellos pueden estar pues por acá. Ahora que ya conocemos cómo es que se forman las micelas mixtas, pues estas se forman allá en el duodeno, pasan hasta llegar al yeyuno proximal, donde en el yeyuno proximal van a ser absorbidos de diferentes maneras. ¿Quiénes son los productos que han llegado en las micelas mixtas? Pues en las micelas mixtas han llegado ácidos grasos libres, ha llegado colesterol, ha llegado sales biliares, han llegado vitaminas y han llegado 2-monacilglicerol. Tenemos que tener en cuenta algo con las sales biliares. Las sales biliares, pues ellas no van a ser absorbidas. Ellas van a pasar prácticamente que hasta el ilion. Y en el ilion van a poder ser absorbidas por transporte activo, por un transportador específico, un transportador apical de ácidos biliares, que es dependiente de sodio. Este va pues acá en el ilion distal y van a llegar de nuevo a lo que es el hígado por circulación enterohepática. Tenemos que ahora considerar lo que es la absorción. Cuando hablamos de absorción, acá se va a dar ya sea pues como vesículas que lleguen a la porción de la fase acuosa de la luz intestinal. Estamos hablando esta porción acá donde están esas microvellosidades. Para llegar ahí hay una fase acuosa. Para llegar ahí, pues pueden ser como vesículas, como micelas mixtas o pueden ser monómeros también. Luego que estas micelas mixtas pues han alcanzado la fase acuosa de la luz intestinal, tienen pues que atravesar las capas no agitadas antes de atravesar lo que es el borde de cepillo o las microvellosidades para ingresar al enterocito. Aquí entonces consideremos que las micelas pues ellas llevaban en su interior ácidos grasos libres, así como también monacilglicerol. ¿Y cómo es que estos van a poder atravesar lo que es la membrana? Acá se da un microclima de desequilibrio ácido porque este microclima ácido se da debido a esta bomba intercambiadora, que lo que hace es que ingresa sodio y pues sale hidrógeno. Este hidrógeno protona lo que son los ácidos que se encuentran por acá en las micelas. Esas van a poder tener entonces ahora un tipo de difusión que la vimos anteriormente, que era pues una difusión no iónica. También recordemos acá tenemos pues
colesterol también que puede ser liberado y tenemos también pues el monoacilglicerol. ¿Y cómo van a poder ingresar estos a lo que es el enterocito? Pues se puede dar también por una incorporación en la membrana por una colisión. Entonces, si se da esa colisión, puede lograr quedar anclado aquí en las membranas y así luego poder ingresar a lo que es al enterocito. Pero la bibliografía nos dice que la mayoría de compuestos, cuando ya pues han sido liberados, tienden a utilizar un transportador. Y existen estos tres transportadores específicos para lípidos. El primero de ellos pues es la traslocasa de ácidos grasos, que es esta de acá. Tenemos también lo que es la proteína de unión a ácidos grasos, que es esta de acá. Y las proteínas transportadoras de ácidos grasos, que son esas de ahí. Entonces, pues esos transportadores integrales de la membrana van a funcionar de igual manera tanto para colesterol y así como algunos lisofosfolípidos. Y cuando ya tenemos pues los ácidos grasos que han ingresado al enterocito, tenemos también pues colesterol, tenemos el 2-monoacilglicerol que ya han ingresado. Viene el enterocito y dice, bueno, hagamos los triacilglicerol de nuevo. Y es curioso porque se dio todo el proceso para que dejaran de hacer triacilglicerol y aquí en el enterocito se vuelven a hacer triacilglicerol. Necesitamos que primero los ácidos grasos pasen a su forma activada, que se da mediante esta reacción por la ácido graso sintetasa y vamos a tener un ácido graso activado. Este ácido graso activado ya puede venir a reaccionarlo con lo que es el monoacilglicerol para empezar a formar un diacilglicerol. Luego ese diacilglicerol reacciona con otro ácido graso activado hasta llegar a formar triacilglicerol. Acá lo mismo sucede con el colesterol. El colesterol estaba por ahí, ya no estaba esterificado, pero se une con un ácido graso que ha sido activado para tener éster de colesterol de nuevo. Y pues cómo es que ahora son liberados pues estos para que vayan a llegar a su sitio de acción. ¿Cómo pueden ser liberados ahora los triacilgliceroles? Pues aquí se da un proceso como de empaquetamiento, por así decirlo, donde participan lo que son ya el retículo endoplasmático liso y el rugoso. También participa lo que es el aparato de Golgi. Lo vamos a ver en un pequeño resumen más adelante. Acá tenemos lo que es un resumen que nos explica cómo es que se da lo que es la absorción pues de estos productos de la digestión de lípidos. Tenemos los que son glicerol y ácidos grasos de cadena corta y media. Ellos pasan directamente por el enterocito sin ser transformados acá o ser pues empaquetados en un kilomicrón. Pasan directamente a lo que es el capilar sanguíneo. Pero ¿qué sucede con los que son el colesterol, los lisofosfolípidos, ácidos de cadena larga? Todos ellos y los monoacilgliceroles pasan al retículo endoplasmático liso, donde vuelven a ser sintetizados. Como mencioné anteriormente, se forman triacilgliceroles de nuevo y éster de colesterol, incluso fosfolípidos. Ahora se forman unas gotitas ahí de lípidos de nuevo. Esas gotitas de grasa deben ser unidas a una proteína que se ha formado en el retículo endoplasmático rugoso. Allí, pues específicamente para lípidos como transportadores de lípidos podemos tener la ApoB48. Luego, posterior, acá en lo que es el aparato de Golgi, se ensamblan. Acá donde están ensamblados, pues ya nos permite que se vayan uniendo pues a las proteínas todos estos productos, lo que eran los ésteres de colesterol, los fosfolípidos y los triacilglicéridos. Ahora, ellos no pueden pasar directamente el kilomicrón naciente, el que se ha formado acá, no puede pasar directamente al capilar sanguíneo. Debe pasar lo que es primero a un capilar linfático. ¿Por qué debe pasar
a un capilar linfático, pues por las características que tiene de tamaño el kilomicrón. Pues el kilomicrón se va a secretar aquí en linfa y va a ser una secreción de aspecto lechoso. ¿Y a dónde va a llegar esta? Pues avanza por el sistema linfático hasta llegar al conducto torácico y después pues van a ser transportados por la vena subclavia izquierda, lo que van a hacer que penetren ya a circulación sanguínea. Pero estos kilomicrones, pues no son activos. Estos kilomicrones en circulación deben reaccionar, pues, con lipoproteínas, específicamente con lipoproteínas de alta densidad. Esta lipoproteína de alta densidad, pues, va a intercambiar proteínas con el kilomicrón y de esa manera vamos a tener ya un kilomicrón maduro. Acá como resumen, pues el destino tanto del glicerol que podía producirse, los ácidos grasos libres y los kilomicrones, pues podemos hablar de los ácidos grasos libres. Estos van a llegar directamente pues a las células musculares o adipocitos. Hablemos del glicerol, pues este va a llegar prácticamente exclusivo al hígado. ¿Por qué? Porque solo ahí está la maquinaria enzimática para poder producir glicerol 3-fosfato. Y luego cuando hablamos de los kilomicrones, pues los triacilglicéridos que estaban contenidos ahí en los kilomicrones se van a descomponer principalmente en los capilares del músculo esquelético y también pues en el tejido adiposo. También vamos a encontrarlos en el corazón, pulmón, riñones e hígado. Luego los triacilglicéridos que han quedado todavía en remanentes en los kilomicrones son degradados a ácidos grasos libres y glicerol. Eso es por la acción pues de una proteína que se llama lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa pueden encontrarlas también. Y pues esta enzima principalmente está en los adipocitos y en las células musculares. Y por eso es que encontramos el glicerol y los ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres, como les mencioné, tienen su función, así como el glicerol que va a llegar al hígado. Y el resto de los componentes de los kilomicrones, pues van a poder ser reabsorbidos posteriormente, uniéndose a unos receptores que están en el hígado. Hablemos de malabsorción de lípidos. Rápidamente, pues, la esteatorrea. La esteatorrea, pues, es el exceso de lípidos en heces. Acá podemos mencionar que raramente vamos a encontrar acilgliceroles o triacilgliceroles intactos en heces. ¿Por qué? Porque en el colon, o sea, estamos hablando que en el intestino grueso se encuentra una gran cantidad de bacterias. Estas bacterias, pues, van a terminar de hidrolizar lo que son los triacilgliceroles, formando los jabones de ácidos grasos. Cuando hablamos de esos jabones de ácidos grasos, nosotros sabemos que es una hidrólisis la que están generando. Entonces, ¿por qué se pueden dar estos problemas? Pues podemos mencionar algún tipo, alguna enfermedad genética. Algunas de las enfermedades genéticas que se pueden mencionar es la del páncreas con una fibrosis quística que va a tener problemas para la secreción del jugo pancreático, donde iban pues enzimas pancreáticas. También estábamos hablando de lo que es el bicarbonato que iba a reducir el pH y ya pues sabemos las acciones que esto tiene. Podemos también mencionar que pueden haber afecciones a nivel de vesícula y que no se estén segregando la cantidad suficiente de sales biliares, o sea, de ácidos biliares y todos los compuestos relacionados con la bilis. Y esto ha sido todo con respecto a esta videoconferencia sobre digestión y absorción de lípidos. Yo sé que hubieron momentos en los que tocó correr un poquito, pero era para poder cumplir pues con los tiempos establecidos para cada videoconferencia. La bibliografía pues
ahí en el aula virtual, acá estará, para que pues ustedes puedan chequear algunos capítulos de libros donde pues podrán complementar la información y enriquecer lo que es el conocimiento. Muchas gracias por llegar hasta acá, que pasen un excelente día.